Recientemente ha fallecido Antonio Pérez en su ciudad natal, Nules, cuando estaba a punto de cumplir 100 años. 100 años de una vida feliz, rodeado del cariño de todos sus hijos y sus nietos, y sobre todo pudiendo repasar lo que fue su vida deportiva. Antonio Pérez ha sido uno de los jugadores legendarios del Club Deportivo Castellón. Perteneció varios años a aquella plantilla inolvidable de los años 40, que causó asombro en el fútbol español porque era un equipo absolutamente amateur. Allí había vaqueros, había labradores, había gente de todo tipo, muy pocos profesionales, casi ninguno, que hicieron historia en el fútbol español, en el fútbol nacional. Pero Antonio Pérez no solo fue esa figura legendaria en el Castellón, sino que lo ha sido a lo largo de toda su vida porque perteneció a lo que hoy es Atlético Madrid, que entonces cuando él estuvo allí se llamaba Atlético Aviación, y después hizo unas temporadas brillantísimas en el Valencia, donde llegó a conquistar una Copa del Generalísimo. Pero es que además Antonio estuvo a punto de ser jugador del Madrid, y no lo fue porque su madre se opuso. Su madre no quería que se marchara el muchacho a Madrid, donde se iba a encontrar quién sabe con qué peligros, y renunció a aquello, aunque luego aterrizó en el Atlético Aviación. Y también hubiera podido ser incluso jugador del Sevilla, cuando el Sevilla en aquellos años también era un equipo muy importante. Estamos hablando de uno de los hombres más representativos del fútbol castellonense, un portero que llamó la atención en todos los campos. Se recuerda siempre una anécdota en La Coruña, donde su actuación fue tan portentosa que los propios jugadores albinegros lo subieron a hombros y le dieron una vuelta al campo, permaneciendo todo el público gallego allí para aplaudir a este hombre excepcional. Un hombre además de una personalidad notable, de una simpatía, de una campechanía que le hizo contar con infinidad, con miles de amigos y sobre todo con la admiración de muchos castelloneses. Ha sido sin duda uno de los hombres que han contribuido a forjar la historia del Club Deportivo Castellón y, si me permiten, incluso la historia del fútbol español. Aquí vemos la primera ficha que tuvo mi padre como jugador, en este caso amateur, que fue la temporada 39-40. Y aquí está la ficha de la Federación Valenciana de Fútbol y el equipo de aquel entonces, que mi padre pues era este chavalín de aquí jovencito, que en ese tiempo pues tendría, pues yo qué sé, pues 18 o 19 años. Que fue a jugar contra el Castellón. Sí, entonces ahí hubo una eliminatoria entre el Castellón y el Nules, y el Castellón estaba en segunda división y el Nules estaría pues en regional. Fueron a jugar a Castellón, ganaron 0-1, se ve que mi padre pues hizo también un buen partido. A la vuelta pues hubo en el pueblo pues mucho eso, porque venía el Club Deportivo Castellón, y volvieron a ganar los nulenses 1-0. Mi padre junto con Martínez hizo un partidazo, se ve, y el Castellón pues lo fichó. El recordado partido de Riazor, ahí tenemos a Antonio Pérez. Este es el 11. Sí, este es el 11 de Riazor, y este fue un partido para mi padre muy memorable porque fue sacado a hombros por sus mismos compañeros. De hecho, bueno, por si no aquí queda constancia escrita de la prensa de entonces, que viene pues detallado ahí todo lo que pasó en el partido, y mi padre comentaba, porque yo decía, papá, ¿y qué vas a hacer? Diu, fill, diu, xutaren, però on xutaren, jo les parava totes, en la panxa, en el cap, on podia les parava. I hasta el mateix àrbit, en els corners, se posava al costat i me deia, usted no es un hombre, usted es Dios, usted es Dios. I me pareix que era Pizà, i el va agarrar i el va alçar i diu, xa, deixa'm perquè caurem així un bac, ens en riurem de tots. I diu, i que tot el camp
se va esperar aplaudint i ell va pegar la volta als companys del camp. Vemos una portada aquí del diario. Sí, esa marca la portada original. Aquí está entonces Pérez del Castellón, y venía en la portada del diario Marca de aquel entonces. Se sabe que el Real Madrid vino a fichar a de hecho lo tenía padre, fichado, sí. Lo tenía fichado incluso con dinero, entonces no sé si me comentó él que fueron 150 o 180.000 pesetas de aquella época, que estamos hablando de la posguerra, que una peseta era una peseta. Y mi abuela, cuando iba a casa, ai, fill meu, no te'n vagis, fill meu, que allí n'hi ha moltes pelandangues, y mare, pero yo es que el Madrid, no, fill meu, y ala, y venía otra vez, y al día siguiente, y así tan repetitivo que mi padre le dijo a su hermano, digo, che, diu, Manolo, diu, la mare mos se mor, diu, això és qüestió de solucionar-ho, i li diu, ves a Madrid, tornes diners, agraeix a aquests senyors l'atenció que han tingut en mi, y trenquem la cosa. No vale fue a Madrid, sí. Y aquellos señores le dijeron, mire, si es para renovar en el Castellón, digo, de acuerdo, pero si usted es para, porque podía ser la posibilidad de que hubiera algún decir, no, me han fichado otro equipo y... Hombre, de hecho, la opción estaba. José. Estaba, pero mi padre fue un hombre de palabra toda la vida. Una carta del Fútbol Club Barcelona que en fecha 27 de marzo de 1943, agárrate, pues lo fichaba, aquí viene detallado todo lo que tenía que hacer y toda la historia. Y 3 días antes, bueno, no sé si o posteriores, aquí del Madrid. Todos en la misma semana estaban allí, se ve, dale que te pego. Que se ve que mi padre pues era una persona muy, aparte muy querida en los equipos que ha estado, pues, bueno, jugando en Primera División, que estuvo ahí 13, 14 años jugando en Primera División. Y llegó a ser Zamora el año 41 con el Club Deportivo Castellón, que entonces era más complicado porque el Castellón, lo que pasa es que en esa época, cuando mi padre fichó ya al Castellón, estuve en Segunda División. Y este mismo año se hizo la promoción. Sí, subió jugando en Zaragoza, que le ganamos, o sea, jugando en Madrid contra el Zaragoza, le ganamos 3-2. La llegada a Castellón fue apoteósica, porque en aquella época el fútbol, pues si ahora tiene fuerza, pues también tenía, porque había menos hostas. Vemos algunas fotos de cómo están las gradas. Todas. Eso es en el Valencia, cuando ya pasó el Valencia, el Atlético de Madrid. Todo gente, bueno... eso era abismal. Te tengo que decir, visto, aprovechando el momento, que me han llamado desde Cáceres. Me llamaron desde Avilés y vino un señor de Valencia adrede, un aficionado al sepelio, que yo no lo conocía, este señor, y me dijo que él era un forofo de mi padre. Y eso pues te emociona y todo porque hay gente pues que aún se acuerda de mi padre. Que tuvo una vida de película, sí. Tu padre. Aquí vemos un libro, mi padre, contadas por el mismo Antonio Pérez, El fútbol después de la guerra, que después de estar, bueno, sí. Llegó a estar en un campo de concentración. Mi padre con 17 años estuvo en la batalla del Ebro, cruzó el Ebro 2 veces nadando, con gente que no sabía nadar, que se querían coger a los demás, y él dice que con un machete por si alguien se le tiraba para no ir, porque allí tiraban unos mulos para que la gente que no sabía nadar, el mulo pues intentaba el animal pues cruzar. Pero tanto se tiraban al mulo, que iba mulo y gente ahogándose. Aquello fue una hecatombe. Y mi padre pasó el Ebro nadando 2 veces. Luego se fue, cruzó los Pirineos él solo, huyendo porque aquello era la desbandada. Él veía que los catalanes se iban todos, digo, me caí de él, así que faig jo, así que feia el borinot, así lo único que farán será mátame. Y yo hubiera hecho lo mismo, a salvarse, sálvese quien pueda. Y pasó Francia. Y en Francia los franceses, y a mi padre, los franceses, pues como todas las cosas hay de buenos y de malos, pues a los franceses no los tenía muy bien porque lo hicieron padecer barbaridades. Lo tuvieron en el campo de concentración 6 meses, bebiendo agua de la mar. Tú imagínatelo, ahora que tú te metan a oír al mar y digan, nada, ahí tienes, y comida, olvídate, que no, todas las cañas que salían del mar, todas las comían, bueno, una barbaridad. Mi padre, como era una persona fuerte y además era, en su época era no tan alto como yo, pero era una pieza. A mí me han confesado que hay hasta un club de fans, había un club de fans, Las Pérez, en Nules. Sí. Mi padre es que ya lo ves, yo
No hace falta ver la planta que tenía mi padre. Hombre, el hijo y el nieto, bueno, algo nos ha quedado, pero no tanto. Entonces el hombre se lo pasó muy mal. Allí, de hecho, jugaron partidos amistosos y habían gente que salía de los campos, gente que los equipos franceses los fichaban y tal. Y él, pues, me recuerda muchas veces de que jugó un partido que les dieron una semana antes, les dieron de comer más o menos bien para que estuvieran fuerzas para jugar contra los carceleros que tenían allí franceses y tal, para jugar un partido. Se acabó la guerra, entonces se enviaban, porque mi padre de la guerra no sabía nada, no era ni de derecha, además no ha sido en la vida, mi padre ha sido apolítico total. Pues le enviaron lo que entonces se llamaban avales, diciendo que esta persona no tenía ningún delito de sangre ni tenía ninguna historia, y se vino hacia Nules. Y fue cuando jugó el partido ese famoso, y a partir de ahí la vida pues le dio dando un bienestar y una cosa que gracias al fútbol... Ellos iban en bicicleta a entrenar y a jugar. Y él me comenta mucho. Se quejaba, ¿no?, del fútbol actualmente, que los futbolistas, oye, que no está la hierba como me gustaría. Efectivamente, mi padre últimamente, y hace años que el fútbol actual le aburre, porque siempre iba muchas veces a ver el fútbol con él, porque él vive enfrente de nuestra casa, él ha vivido solo hasta los 95 años casi. O sea, un año antes de eso, él iba a Mercadona con su garrotito, a las de Mercadona, a las cajeras, las llevaba de culo porque era muy bromista y era una máquina. Mi padre, la verdad es que fue espectacular. Me emocionó un poco. Bueno, vemos aquí, decía que era político. Sí, yo no conocía ni a Negrín ni a ninguno. A nivel de fútbol sí que tenía claro el equipo del que era. De hecho, eso parece que me emociono muy pronto y a veces pues lo siento. Pero él, la insignia de los Virantes del Castellón la lleva puesta. Hizo ese último homenaje, que el próximo domingo el club pues rendirá un poquito el homenaje que merecido, vamos, después de tantos años. Sí, además fue una persona que ha demostrado ser muy querida por todos. Algo bien haría. Hombre, algo haría, sí, supongo. Sí, nosotros estamos súper orgullosos. Ya no solo en temas deportivos, que consiguió alguna copa. Esta es la famosa copita que iba por ahí extraviada y al final se recuperó. Y es la que ganó con el Valencia lo que antes era la copa del Generalísimo Franco. Y ya te digo, él pues... El Castellón, pues lógicamente, aparte de que lo piló en su juventud, y eso es como la primera novia, como te digo, le tienes un cariño especial y entonces el Castellón siempre ha sido... Porque a veces le preguntaban, Antonio, ¿tú de qué equipo eres? Y si tú eras del Madrid, él era del Barcelona. Y si tú eres del Barcelona, él era del Madrid, porque le gustaba la marcha, le gustaba el pique, pero él dentro del corazón era del Castellón, él siempre me lo ha dicho. El Castellón ha sido para él, pues estuvo 5 años y fueron 5 años que muy gloriosos para el Castellón también. Los mejores. Porque estuvo muy glorioso. Gente de aquella época lo comenta, porque yo hablo con gente y digo, es que el Castellón entonces teníamos un equipet, y Pablo decía, hemos hecho un equipo de gente del pueblo, gente de aquí, gente dos de Nules, uno de Villarreal, el otro de Almazora, el otro de no sé qué, y gente del pueblo. Y entonces había una unión muy fuerte y le ganábamos al Madrid 5-0, 6-0. Si miras resultados de aquella época, verás resultados 6-4, 3-5, unos resultados bárbaros, y el Castellón metiendo goles. Basilio, que fue mi padre, siempre ha hablado, bueno, él ha hablado bien de todo el mundo, pero Basilio decía, era un tío que parecía que no, pero ¡pup! Gol, gol. Y detrás, pues Martínez también fue un de aquí de Nules. Sí, se querían como hermanos. Al margen de la pasión por el fútbol, que eso... lógicamente pues la llevaba grabada a pulso, igual que tu padre, que también sigue ligado al mundo del fútbol, o como tú, ¿qué otros valores os ha podido inculcar Antonio Pérez Balada? Mi abuelo, los valores del respeto, los valores de la palabra. La palabra de una persona es lo primero que tiene que tener una persona bien metido dentro y tiene que ir con ella a fin del mundo.
la puntualidad, o sea, los valores que hoy en día, por desgracia, los jóvenes pues no acaban de tenerlos como toca. Mi abuelo siempre nos ha dicho eso, que primero para ser persona, la palabra de una persona, eso va a misa, y que hay que empatizar con la persona. O sea, lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagas a los demás. Bueno, sigue la saga Pérez, sigue con tu hijo, delantero del Club Lavalle. El domingo estaréis en Castalia en un homenaje que rendirá el Club Deportivo Castellón a la memoria de tu abuelo. Imagino que será bonito para que tus hijos también vean, ¿no?, lo que significó Antonio Pérez en la historia del Castellón y, como decía incluso José María Arquimbao, en la historia del fútbol español. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que mi hijo mayor, que es el que, bueno, tiene 5 años, es el que más de eso, pues en el momento que le dijimos eso, pues cogió una florera, pobre, que eso pues él lo notaba, y además yo le enseñaba fotos de su bisabuelo, y él pues orgulloso, claro, ahora como estaban con el Cristiano, con el Messi, con el compañía, él le decía, digo, pues mira, digo, el abuelito de la época, digo, pues era tipo un Casillas, tipo un Valdés, tipo un Bravo del Barcelona, y él, claro, él se quedaba como diciendo, ay, va. Sí. Que era, claro, lógicamente, vino el Barça, como hemos podido ver, el Madrid, que tenía el dinero para jugar en todo un Real Madrid, jugó, que no está nada mal, en el Atlético Aviación de entonces, ahora Atlético de Madrid, en el Club Deportivo Castellón de la época, que estuvo varios años en Primera División, incluso llegando a optar a un título de Liga hasta el final, en el Valencia, con el que consiguió algún título, lógicamente, un Claudio Bravo, un Víctor Valdés de la época, pero se quedó con el sabor agridulce de no haber podido conseguir una cosa, ¿no?, que me estabas comentando. Sí. Después de esa carrera brillante que tuvo. Sí, mi abuelo, pues eso, como ya sabes, en esa época pues se pasaba mucha hambre, el dinero escaseaba, pero muchísimo. Y nada, todo el dinero que él consiguió recoger del fútbol, pues lo fue invirtiendo en pisos, claro, en sus hijos. Él pensaba en sus hijos, fue invirtiendo en pisos, en terrenos para tener una tienda de electrodomésticos que tenemos ahora, en terrenos de comprar terrenos para naranjas y eso. Y él siempre quiso, pues cuando ya si le sobraba un poquito de edad, comprarse un Mercedes de la época, ya ves, un Mercedes de la época. Y claro, cuando ya acabó de más o menos tener controlado todo lo de para sus hijos y toda la vida más o menos organizada, pues cuando fue a mirar a ver si le quedaba dinero para el Mercedes, pues no le llegaba, y pues se compró un Chrysler de la época, o sea que también iría pagado, como iría pagado con la bicicleta. Sí, y tanto. No, mi abuelo no era materialista, mi abuelo no era nada materialista, él era muy sencillo, muy humilde, y bueno, pues consiguió lo que consiguió, y a pesar de lo que pasó, de lo duro que pasó de la guerra, pues la vida por lo menos le dio la suerte de estar en el fútbol y de sacar algo de dinero para luego tener una vida más placentera. Bueno, gracias a David, a José Pérez, hijo nieto de Antonio Pérez Balada. Este domingo Castalia le rendirá el homenaje que merece a uno de los jugadores más significativos de la historia del Club Deportivo Castellón, que por desgracia pues nos dejó la pasada semana. Descanse en paz.